Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast ADN Transformador. Hoy estamos con Elsa Nieto y yo, Carolina Gómez, con una invitada especial, María Victoria Niño. A María B la conozco hace más de 13 años, yo creo nos conocimos en ese mundo de cambiar del mundo organizacional, del mundo jurídico en caso de ella, al mundo del coaching ontológico, a ese mundo de conectar con las personas. Y desde ese momento hemos venido caminando y buscando distintas formas de acompañar a las personas a lograr esta transformación. Hemos hecho pinitos en organizaciones, en personas, en mujeres. Entonces, creemos que hoy María B es una increíble invitada para conocer un poco más sobre su camino, sobre su trayectoria, sobre este cambio de traer el mundo del derecho, el mundo jurídico y el mundo del coaching, y ahora le dio por integrarle también la psicología. Entonces, ¿cómo mezclamos todos estos mundos y cómo desde ese lugar logramos impactar a más personas y sobre todo como a familias en momentos que también son momentos un poco complejos y complicados? Entonces, bienvenida María B a este espacio. Y nada, empezar con que nos cuentes un poquito de ti, de quién eres, que quién mejor que tú para hacer esa presentación. Recibo la invitación, Caro, con mucho amor. Siempre que pienso en ti, pienso en generosidad, en amistad, en capacidad de trabajo, en capacidad de hacer. Y con Elsa nos hemos encontrado en otras aguas, y esas aguas también han sido generosas y han traído momentos para hacer las cosas distintas, esperando que ocurran cosas distintas. Entonces, desde ahí esta invitación, pues, me llega en un momento muy bonito de la vida. ¿Quién soy? Yo a veces digo que he muerto y nacido tantas veces en esta vida que a veces volver a la identidad se vuelve todo un desafío. Creo que soy una mujer muy curiosa por el comportamiento humano, por la mente humana, por la manera en que sentimos. Siempre trato de comprender por qué hacemos lo que hacemos, qué nos motiva, qué nos incentiva, qué nos bloquea, qué nos duele. Entonces, cuando ustedes hablan de un ADN transformador, yo en muchos espacios me denomino un agente de transformación. Mis estudios y mis herramientas al final son cómo, son la forma en que procuro impactar el entorno, el sistema, cómo habito y lo que habito. Entonces, esa sería como la primera manera de llegar a presentarme en este momento puntual de la vida, ¿no? Dado el habitante que soy hoy del mundo. María B, y cuéntanos un poquito, porque como contaba yo, esa mezcla jurídica, coaching y psicología, ¿cómo integras esos mundos? Porque pues, claro, hay psicólogo y coach, o no sé, algún tema organizacional y coaching, o terapeuta, pero desde el derecho, pues poco se ve esa mezcla, que a pesar de que yo siento que la parte jurídica nos toca como seres completamente, siento que a veces le falta un poco esa parte ontológica, esa parte más humana. Entonces, ¿cómo llegaste tú como a integrar esos tres mundos ahí? Yo me acuerdo que la primera vez que hablé con ámbito jurídico hace unos 13 años diciendo que era importante empezar a hablar de otras disciplinas alrededor del derecho, más de un colega se me quedó mirando como diciendo, se volvió hippie, no sé, está en una crisis de profesión.
Y lo que pasa es que yo creo que no hay nada más humano que el servicio a otros a través del derecho. Obviamente hay un área del derecho hay dos áreas del derecho en particular a las que yo me he dedicado mucho tiempo de mi vida, y es el área pública en la generación de política pública para el desarrollo y el área de familia. Entonces a ellos siempre he estado muy obligada a hacerme preguntas de contexto. Cuando trabajaba con mujeres víctimas del conflicto armado, pues mi pregunta no era solamente sobre la regulación o el marco jurídico, sino todo lo que le ocurría a estas mujeres cuando esto pasaba. O cuando estoy en un proceso para la generación de una política pública que tiene que impactar a comunidades y que necesita unas conversaciones para llegar a unos acuerdos mínimos para la implementación de proyectos, me toca trascender lo jurídico. Y cuando estoy en las asesorías familiares y me doy cuenta que lo que estamos disputando en medio de la consulta trasciende el inmueble, trasciende el dinero, trasciende el vínculo jurídico y tiene mucho más que ver con esos vínculos y esas relaciones que hay entre las personas que están buscando que se les reconozca un derecho. Entonces, ahí es donde nace esa curiosidad de poner a conversar esas disciplinas. La primera es el coaching, y a medida que me fui incorporando más en el sistema familiar, necesité unas herramientas adicionales para conceptualizar algunas cosas que ocurrían, y ahí es donde aparece la maestría en psicología, que esa es mi segunda maestría. Para mí siempre fue muy doloroso, además del proceso de pareja, de ver cómo se termina el vínculo de pareja y pareciera que el vínculo humano también se desaparece en medio del dolor. La dificultad que tienen los padres para hacer un ejercicio coparental en la crianza de sus hijos y desvincularlo de la conversación que hay alrededor del tema de pareja. A mí eso siempre me dio vueltas en la cabeza, me hacía ruido, me hace ruido, entonces necesité como hacer algo con eso. Y ahí es donde nace mi último emprendimiento. Yo me he dedicado a iterar, a ver cómo mezclo una cosa con la otra. He tenido aciertos, he tenido fracasos, me he estrellado, me he devuelto. Y Rafael es un intento de hacer pedagogía emocional con elementos jurídicos en los sistemas familiares, de tratar de integrar también mi tema de políticas públicas para el desarrollo en temas de educación emocional, ponerlo un poquito más en pedagogía del día a día en las familias. Pienso que si desarrollamos herramientas, desarrollamos el lenguaje para tener una comunicación distinta en casa, digamos, desescalar el ejercicio jurídico, es posible, hacer más mediación, conciliación. Y si vamos a litigar con honor. ¿Sí? Vamos a poner un marco y una cancha donde si definitivamente tenemos que irnos a que alguno de los dos tenga que ganar, primero sea la última instancia, y segundo que haya unas reglas de juego que permitan hacerlo dentro de la dignidad y dentro de un marco jurídico claro y justo. Porque a veces los clientes les da mucha rabia cuando yo les digo es que eso puede ser justo pero no es legal, o eso es legal pero no es justo. Y yo procuro integrar esas dos distinciones. Procuro, no siempre lo logro, pero digamos que hay que hacer la tarea, como dicen ustedes desde ADN Transformador, hay que hacer la tarea, hay que empezar por algún lado, ¿sí? Porque pues si no, ¿cómo hacemos? Es un poco eso. Oye, y me da curiosidad porque, claro, eso no llega, tú dices, he iterado, he intentado, y es que las cosas no llegan por casualidad. Muchas veces pues es parte de nuestra historia, parte de lo que nos duele, de que vemos allá afuera. Cuál dirías tú que fue ese momento como de ruptura, de quiebre, que te hizo ver que estaba en ti hacer algo al respecto? Porque muchas veces esto pasa. Sí, vemos ese dolor en otros, a mí también me causa mucha curiosidad el ver por qué unas parejas que en su momento se amaron, se declararon amor,
y después de cierto tiempo es como el peor ser humano el que está al otro lado, eh, que tuvieron que haber pasado muchas cosas, pero digo, esa naturaleza humana pues está ahí desde hace mucho tiempo, pero no todo el mundo hace algo al respecto. No todos buscan, algunos buscan provecho, algunos dan voltean la mirada. ¿Qué fue lo que hizo que tú decidieras decir, oiga, yo puedo hacer algo aquí? Ahí me vienen de pronto conversaciones que tuve contigo en algún momento de la vida y tiene que ver con para qué tiene uno madera, ¿sí? Porque a uno le pueden gustar muchas cosas, a mí me pueden gustar muchas cosas, pero yo para qué tengo madera. Y una de las cosas para las que yo juzgo que tengo madera y la gente que está alrededor mío lo ha validado es para meterle el diente a los temas difíciles, pero de frente, o sea, atravesarlos, ¿no? Como dirían coloquialmente, sin asco, ¿sí? Entonces, cuando yo miro un mapa, a mí la mirada inmediatamente se me va como al lado más ácido, como al lado donde, ¿sí? Donde está como la fresa del odontólogo. Entonces, cuando arranco una conversación con la pareja, me dice, sí, no, entonces yo decidí que me voy a quedar con el carro, yo no tengo problema en qué vamos a hacer con este otro inmueble. Y pues yo sí quiero que los fines de semana tome la decisión de si se va a llevar al niño. Y entonces yo empiezo a escuchar, y yo digo, esto no es el carro, esto no es los fines de semana. Le digo, ¿usted qué es lo que le molesta tanto que comparta el fin de semana con quién? Su hijo. Entonces, a mí, la primera cara que me hace la persona me dice, ¿usted de dónde sacó eso? ¿Por qué se mete con eso? ¿Sí? Si yo quiero hablarles de la plata y del carro y de la custodia compartida y del fin de semana. No, no, lo que arde no es eso. Entonces, para responderte tu pregunta, es como mi detector de llagas y mi capacidad amorosa de poder mostrarle al otro que hay que trascenderla. Ese es como el talento, trascenderlo y una capacidad para sostener ese momento. Entonces, en las conversaciones difíciles, yo me doy cuenta que mi capacidad para sostener es grande, que mi capacidad aguda para poder detectar es importante, que mi capacidad para amar al otro en ese momento es grande, que ahí sale una versión mía que es compasiva, que es generosa, ahí, como en esa. Entonces, cuando empecé a darme cuenta que ese era yo ya lo intuía años atrás, pero cuando lo fui afinando y lo fui entrenando, dije, yo voy a acompañar a catalizar esos momentos. Eh, y creo que también al acompañar a catalizar esos momentos, creo que he catalizado 1000 veces los míos. Eh, yo creo que yo he sido una enamorada del amor toda la vida, desde que era chiquita, o sea, eh, enamorada del amor, ¿sí? Y de toda su parafernalia, de toda esta energía latina, colombo-venezolana, mexicana, dramática, ¿no? Porque los latinos sentimos con una intensidad muy particular nuestras rupturas, nuestros odios, nuestras venganzas, nuestras pasiones, ¿no? Eh, entonces, creo que ha sido eso y creo que también seguiré hasta el final de los días acompañando a contar historias distintas de lo que fue mi propia historia, de lo que ha sido mi vida, de las decisiones que he tomado, de las decisiones que dejé de tomar y que en eso mismo hay una decisión. Eh, entonces, creo que desde ahí es que por eso tomé la decisión de meterme con algunos asuntos y algunos temas que pueden ser espinosos, pero que cuando se atraviesan pueden ser muy sanadores. Y creo mucho en ese momento, en que cuando la herida se sana, hay chance de que salga piel, pero hay que raspar un poquito, hay que oxigenar un poquito y luego trascenderlo. Lindo, lindo, me conectas como con una inquietud, María, y como
como con el, como con el que hay en el mundo de lo que te quieres hacer cargo. O sea, como que traes un montón de habilidades, de miradas, de como la irreverencia gentil al servicio de tu práctica. Y me pregunto, ¿qué es eso que hay detrás que te llama tanto la atención como acompañar en esto que haces? Yo creo, Elsa, que la palabra que me viene es sanar. Muchas veces siempre me preguntaba como cuál era el verbo, ¿no? ¿Cuál era la acción que me acompañaba? ¿No? Entonces yo decía, no, acompañar, liderar, diseñar, no sé hacer. Hasta que cuando me voy y me meto así en el coco, acompañar a sanar, Elsa. Sanar. Eh, Ahí es donde yo creo que más allá que sea el derecho, el coaching o la psicología, es lo que yo quiero acompañar a hacer a la gente. Y si le pusieras acompañante a ese sanar, ¿qué es lo que estás sanando en el mundo? En este momento, lo primero que me viene es las relaciones familiares, el vínculo, sanando sanando vínculos. Es lo que siento en este momento de la vida. Mm, Qué bonito. mm. Tú ahí, claro, nosotros nos han escuchado mucho aquí en el podcast hablar de los agentes de transformación. eh, y a veces no nos vemos como agentes de transformación, pero tú arrancaste, yo me siento agente de transformación y claramente escuchándote sanar y sanar vínculos, sanar relaciones familiares, sanar relaciones en general, porque no es solo familiares, sino también organizacionales, como ese proceso de sanar, y me vienen dos preguntas. Una, ¿cuándo te diste cuenta? Porque creo que muchas personas cuando se sienten agentes de transformación dicen, pero es que yo desde lo que hago no va a cambiar el mundo, ¿sí? Yo desde aquí voy a hacer y aprendí a hacer lo que sé hacer y lo voy a hacer y lo hago bien. Y muchas personas van en el mundo haciendo lo que saben hacer bien, conectan con esos dones y dicen, ah, esto, para esto sirvo yo, pero no están pensando en cambiar el mundo y siento que ahí hay un cambiar el mundo. Entonces, la primera pregunta, y después vemos si nos lleva a la segunda, pero la primera es, ¿tú sientes que en tu vida hubo un momento como de cortocircuito entre este deseo de sanar y acompañar a otros y lo que debo hacer y mi ser abogada y haberme formado ahí, eh, pero ver que hay relaciones y ver estos dones que tengo y esta agudeza, pero como un cortocircuito entre todo eso y cómo ahorita lo vas dando una forma que ahorita se ve hasta bonito, pero en su momento era como un caos total. Efectivamente, un caos total. Pero a diferencia de otros agentes de transformación, el mío no fue como un aha moment. O sea, como que estaba en ese momento de la vida y dado que pasó eso, a mí no. Lo mío ha sido muy gradual, muy gradual. Entonces, algún cuestionamiento profesional hace unos 15 años sobre unos temas muy puntuales, luego hace otros 10 sobre otros temas puntuales, luego así sucesivamente ha venido como una suma de cuestionamientos. Eh, entonces, digamos, mi movimiento ha sido como la suma de movimientos. Lo que ha podido cambiar es que a diferencia de otras épocas de mi vida me he sentido menos sola. Eh, Creo que somos muchos, creo que somos más, creo que como que nos dejamos ver, que muchos estábamos de pronto en una madriguera remando muy solitos. Eh, y una cosa que a mí me ha servido mucho es despojarme mucho de mi identidad personal pura. Inclusive ese fue un salto de la marca personal a la marca Rafael. Y es cuando genuinamente me doy cuenta que yo pueda tener muy buenas ideas y podía lograr una que otra cosa, pero que si seguía como Cusumbusobo muy sola en esa disertación, la posibilidad de impacto era menor. Y para eso iba a tener que también despojarme de muchos yos míos, ¿sí?
en lógica de como un honguito por el mundo. Y reconocer que hay unas alianzas que implican, como dirían los líderes generativos, cuidar algo más grande que yo. ¿Sí? Y es donde me di cuenta que había otros en otras disciplinas afines y complementarias que podían golpear el propósito y que puedan tener hasta más pericia que yo en una parte del proceso. El momento en que yo reconozco eso, también se me vuelve menos pesada la carga de la idea de cambiar o transformar algo. Digo, al fin y al cabo yo hago mi pedazo, el resto hace el pedazo que bien quiera, le corresponda o pueda, y algo pasa. Entonces yo creo que moverme de ese lugar, trabajar más en equipo, me quitó peso a mí y le dio chance a otros de aparecer también. Entonces ahí creo que también fue parte de madurar la idea de transformar. ¿Sí? La idea como... Ahí sí fue más agente de transformación y menos complejo de heroína. Se materializó un poquito más esa posibilidad. Sí, y mira que en ADN Transformador creemos que nuestros agentes de transformación tienen tres componentes grandes. Uno es el innovador, el emprendedor, pero también es el líder, ¿no? Y ese es el líder que te pica y que te invita como a unirte y a crear equipo más grande para poder encargarte de eso grande que estás buscando al sanar, al sanar todas estas relaciones. Qué bonito como el cruce de tu experiencia como personal, de vida, tu descubrimiento, pero también como del encontrar a otros. Sí, sí, yo creo que una búsqueda muy personal mía siempre ha sido como el pertenecer. ¿Sí? ¿Dónde está mi manada? ¿Dónde están los otros que andan como en las mismas? ¿Sí? ¿Dónde nos juntamos? Yo me demoro un poquito en reconocer eso también. Pero creo que el momento en que lo reconocí también, los otros me vieron y yo los vi. Y nos empezamos a encontrar y se habita más chévere el mundo con amigos del bosque, ¿no? Suena un poquito, una metáfora un poquito infantil, pero a veces ahí encuentro un poco de refugio para expresar eh, esa sensación que me produce crear junto a otros. Y a veces ese crear junto a otros, esa es la otra. Puede ser algo muy puntual y nos seguimos encontrando por la vida y eso no quiere decir que ya no nos vamos a soltar, no. Nos encontramos para esto, danzamos un rato, tú andas en esto, yo ando en esto. Sí, porque la vida pues también hay mucho movimiento. Entonces, tampoco es porque la manada se encontró, entonces no nos vamos a soltar en ningún momento. Que ese es el otro lado, ¿no? Cuando se encuentra la manada, pensar que la manada es todo el tiempo a toda hora y tampoco. A veces hay que danzar un ratico con la manada, irse a dar una vueltica, volver. Pero eso no quiere decir que no sigan estando, que no nos siga contando con otros líderes que estén dispuestos a caminar con uno. Eso también ha sido otro aprendizaje, los espacios en las manadas. Y ahora que mencionas la palabra aprendizaje, si, si te pusieras como en los zapatos de estas personas que nos escuchan y que de pronto todavía están como empezando a explorar esos caminos de agente de transformación o encontrando su para qué, de qué hacerse cargo, y no han, digamos, no han recorrido todo el camino que que les traerías como de tus propios aprendizajes, como, no sé, como qué le dirías a la María B del inicio para acompañarla en este viaje que has transcurrido tú? Paciencia, hay que tener paciencia.
y silencio. A veces hay que participar en que algo ocurra y dejarlo que haga efecto. Si uno cumple con hacerlo, con sentirlo, con vivirlo, ya eso cómo va a rebotar afuera, el efecto, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Entonces yo creo que la paciencia y el silencio son buenos amigos para olfatear qué es lo de uno para qué tiene madera, qué precios está dispuesto a pagar también por hacer eso para lo que uno tiene madera. Echar ojo, quienes pueden hacer equipo con uno, pero con silencio y con paciencia. Y bueno, en último tiempo creo que también le metí un poco de fe. Sí, creo que es como lo que le plantearía a los que están navegando sus primeros días de ¿y ahora qué? Como en esos días de caos de disrupción, de falta de integración. Y creo que escuchándote es como integro todo eso en lo que soy hoy y que no necesariamente es lo que voy a hacer mañana, pero también esa aceptación de que eso que me ha pasado, de eso que he vivido, de eso que me ha dolido, eh, ahí está como también esa paciencia y como también esa lección, un poco cuando hablas de la manada, de qué voy a hacer, con quién voy a trabajar, no es desde lo que nos toca, con lo que así es, sino de qué quiero y qué elijo eh, muy conscientemente. Y creo que ahí estás trayendo muchos elementos de lo que nosotros llamamos esa mentalidad protagonista. Porque el protagonista como que dice, con esto que tengo, con esto que sé, que soy, con esa madera para la que tengo, ¿qué voy a hacer con esto? No puedo dejar ahí a que alguien más me diga qué hacer con eso, o yo voy a elegir qué voy a hacer con eso. Eh, y es un poco como la invitación, es démonos el tiempo y el silencio para escucharnos y escuchar para qué somos buenos, qué traemos, qué hemos vivido, qué nos duele y qué voy a hacer al respecto, como elegir desde ese lugar. Y ahí, desde esa elección, ¿tú qué estás eligiendo ahorita y de qué manera quieres impactar? O sea, porque para nosotros el agente de transformación no es solo el que hace y actúa, sino también el que quiere lograr un impacto y estar al servicio, ¿sí? Tú hablas sanar ese dolor en las familias, sanar esos vínculos. ¿Cuál es tu mundo ideal a futuro? Eh, que tú digas, "Ah, sí, voy por buen camino. No sé si la logré, pero voy por buen camino si esto está sucediendo". Uy, esa pregunta está a modo de evaluación. Yo en este momento, estamos ya para entrar a septiembre del 25, yo me siento en un buen momento profesional, entendido como que estoy conjugando hacer las cosas que para mí tienen sentido y que creo que la gente me está dando retroalimentación y me dice, sí, María B, eso que usted está ofreciendo a mí me sirve. ¿Sí? Yo siempre he buscado hacer dos tipos de impacto. El impacto el uno a uno. Yo en la conversación íntima, en una asesoría cerrada, siento que se logran cosas muy potentes y es un impacto más que amplio, es de fondo y a mí eso me reconforta mucho cuando siento que hay un impacto de tejido, ¿no? Que hay algo que realmente está como cambiando de pie. Pero el otro impacto es como la democratización del conocimiento. Y ahí es donde está el pedazo de política pública y hay cosas que cuando nosotros en distintas áreas nos sentamos a estudiarlas, a pensarlas, estamos con nuestros colegas, estamos con conocimiento de nicho, pues sí, no todos muy lindos, sí, bien, pues, sí, sabemos como la tendencia en esa área y como en una cascada ponemos eso en lo cotidiano.
¿sí? ¿Cómo traducimos eso de pedagogía emocional, eso de trascender el dolor, eso de hacerse cargo de sí mismo, eso de cambiar la distinción, eso de es tu juicio? No, uno cómo pone eso en el diario con la gente. Y a mí me parece que ahí es otro lugar donde estoy buscando impactar y creo que las redes sociales, a veces un poquito, no hay que confundir la liviandad con la parte trivial, pero sí hay que democratizar el conocimiento. Entonces ahí es donde yo sí creo que las redes, las metáforas, las puestas en escena, los casos reales, algunas cosas virales, pueden ayudar a que la gente en el consumo inmediato le vaya quedando una píldora de algo. Entonces, yo le creo en el impacto a los dos tipos de impacto. A uno que va a profundo, trabajo, elaborado, con determinada cantidad de elementos, y otros que buscan democratizar un poco más ese conocimiento y volverlo más masivo, más del diario, buscar un lenguaje más coloquial, más común. Y a esas dos cosas le estoy impactando, ¿sí? Porque es que también hay gente que me lo ha dicho. Me ha dicho, mire, María, a mí me parece una berraquera que ustedes se dediquen a eso. Pero a mí déjeme quieta. Sí, a mí, más allá del problema este que tengo que solucionar, yo, por lo demás, siento que mi vida, buena o mala, regular, la quiero llevar de esta forma. Uno frente a eso, como que hace. Pero igual, ese agente es importante en la cadena. Entonces, uno lo máximo que puede dejarle es como una pildorita. Y digo, ve, esta, ¿cómo le meto la pildorita? Bueno, en este tema en la oficina, en este tema con el marido, en este tema, sí, como una pildorita que le dejamos ahí, porque igual tampoco le interesa invertir tiempo. Y eso también es respetable, Carolina y Elsa. A mí también me ha tocado aprender a respetar que hay gente que está en otra frecuencia, está en otra cosa. El statu quo en el que vive también pues trae pros que funcionan, porque si no, no estarían ahí. Y nada, yo lo máximo que puedo hacer es como por los laditos, tal vez sembrar una inquietud, porque puedo ver algo que tal vez el otro no ve, pero también respetar si el otro no se quiere hacer cargo. Entonces, eso, para responder el impacto es un tema masivo, masificado, y uno que puede tener un poquito más de fondo y en distintos niveles, ¿no? Desde la asesoría hasta como consultora en política pública para el desarrollo. Creo que en esos dos lugares es donde yo eh, puedo hacer algo en los distintos momentos. ¿Y quieres contarnos un poquito, ahora sí, el cómo se logra eso? Porque nos has hablado de eso que buscas, de ese futuro, de ese propósito, nos has hablado de cómo integrarlo, de cómo lo quieres ver, Mm. pero es ya integrando un poquito como todos esos dones eh, en lo que estás mirando, ¿cómo lo ves tú que es viable? Pues yo lo tengo ahorita, literalmente, no hay nada más cansón que uno sentarse, o a mí me ha pasado sentarme a mirar lo que es como la parrilla de servicios, ¿no? Cómo contarle al otro el cómo de lo que uno hace. Entonces, voy a responder lo que dice cuando estaba actualizando la página. Y es, hay 4 comos gruesos que ahorita están funcionando en mi vida. Entonces, el primero, como consultora en organismos multilaterales y algunas personas a nivel nacional que están elaborando políticas públicas para familia, género, infancia y adolescencia. Yo tengo la posibilidad de darles una mirada técnica de lo que creo que puede mejorar en ese mundo relacional, como una pedagogía emocional, y ellos que están en la capacidad de tomar decisiones sobre la creación de marcos legales, incluir algunas de esas ideas. Esa es una manera en la que impacto. Otra, también recibo tendencias de otros consultores de otros lugares y me dicen, María B, esto está funcionando así en este país, piense si de pronto hay con quién se pueda conversar esto en Colombia para que esto pueda entrar a las aulas de clase o a las comisarías de familia o a los consultorios jurídicos. Entonces, esa es una manera de hacer puntual, como consultora en esas áreas. La segunda, en las asesorías, cuando me llegan los temas de familia, hacer una intervención lo más completa posible,
lo que está en resorte mío y si no en resorte de mis colegas, bien sea abogados, bien sea coaches, y también me apoyo en una psicóloga clínica cuando sobre todo tengo menores de edad en situaciones muy complejas. Me parece importante recibir su mirada para esos temas. Entonces procuro que cuando lleguen a, bien sea a divorciarse o a hacer capitulaciones antes de casarse o a revisar la custodia de los niños, yo pueda dar una mirada grandota, ¿sí? Desde lo legal, lo psicológico y lo ontológico. Esa es la segunda manera. Y la tercera es a veces hay un tema específico para charlas, amigos, colegas, conocidos, gente que anda en la red con uno. Me dice, María, ¿usted se le mide hablar de divorcio 1 hora? Y le digo, sí, yo tengo los elementos jurídicos, psicológicos y ontológicos para hablar de eso, entonces hago charlas. Hay una parte histriónica en mí, entonces me da por volverme TikToker y entonces hago videos de 2, 3 minutos y salgo con alguna reflexión de las consultas que tuve esa semana y no falta el que le hace sentido esa reflexión y digo, bendito sea Dios, le sirvió la reflexión de TikTok. A veces las hago un poquito más elaboradas en la oficina. Entonces las redes sociales y cada red, ¿no? He aprendido para qué sirve TikTok, para qué sirve Instagram, para qué sirve LinkedIn, como qué tipo de reflexiones le gusta a cada público, pero al final son reflexiones en la misma línea. Sanar el vínculo de familia en lógica de que podamos, digamos, construir un lugar más sano, sobre todo vínculo de pareja y con los hijos, que pues es principalmente lo que más trabajo. Entonces esas son mis 3 maneras como de pegarle al propósito, como los 3 cómo. Y ahí escuchándote, has traído mucho la palabra de las emociones, porque te escucho que mucho es sanar es a través de emociones, de conectarnos probablemente con esas emociones que están ahí, y en el ejemplo que nos ponías al comienzo de esta persona que está hablando de plata, de tiempos, de cosas como un poco más mentales, más racionales, realmente lo que había era una emoción ahí oculta. Y me surge la duda de cuál es esa emoción que ahorita en todo esto que tú estás haciendo es la que está predominando en las personas, que no nos permite como ir a ese otro lugar, como uno que no nos permite sanar. Debe haber una emoción ahí que tú has empezado a identificar, pero también una emoción que no nos permite movernos hacia un lugar más desde el amor, desde lo que tú traías, desde la escucha, desde la paciencia. ¿Qué emoción es la que tú estás viendo ahí que surgen todos? Porque no sé si es distinta para cada uno de estos lugares, como lo más jurídico, o lo más familiar, o lo más organizacional, eh, pero ¿qué es lo que tú estás viendo ahí en esos espacios? Nosotros como buenos ontológicos sabemos que ninguna emoción viene sola, ¿no? Que todas siempre vienen en paquetes y tienen primas hermanas y en una situación se une más una prima que la otra. Pero para responder tu pregunta, si juzgo que hay una emoción predominante en estos contextos actualmente, yo creo que sí, y creo que fue una emoción que se enquistó y se terminó volviendo más un sentimiento y está asociado con el resentimiento. Aunque en el caso puntual que estabas hablando ahorita, tenía que ver más con los celos de lo que pasaba ese fin de semana, de por qué mis hijos tenían que compartir con tu nueva pareja. Al final el marco grande, y ahí tenemos que irnos casi que a la etimología de lo que es resentir, ¿sí? Cuando uno resiente es porque está una y otra y otra y otra vez recreando lo que generó el dolor, y lo que generó la rabia, lo que generó el conflicto, ¿sí? Y termina, más allá de lo que termine pasando después, tú te quedas con eso. Y se te enraíz, y se pone como una raíz enorme de un árbol que como que echa para abajo y no echa para arriba, y tratas de argumentar y no hay cómo, y tú tratas de traer una distinción en que no es lo mismo estar de acuerdo que aceptar las cosas, y la gente no te escucha nada, porque está bastante consumida en lo que pasó en ese momento, en revivirlo cuantas veces sea necesario y justificarlo a muerte. ¿Sí? Y como también sabemos, esas emociones no se enquistan solo en el sistema de ese sujeto. Nosotros vamos teniendo toda una incidencia cultural, una incidencia mundial, digamos, va viendo como olas, ¿sí?
Y la ola que está atravesando el mundo está muy asociado de un lugar muy polarizado, donde están los unos y los otros. Y los unos y los otros le están cobrando cosas. Hay permanentemente una sensación de que el otro está al debe, una sensación de que el otro me las va a pagar, una sensación de que el otro no me la va a volver a hacer, una sensación de que antes de que usted pegue, pego yo. Y a todo eso luego le puede sumar todo lo demás. Celos, envidia, desesperanza. Sí, esas pueden ser primas de pero esta que te digo yo, qué vaina, o sea, fue una rabia muy mal tramitada, una sensación de indignidad infinita, que ya la rabia no es, y termina echando raíces y, y la vida se vuelve una, una batalla ya casi que ni siquiera tiene un enemigo claro al frente, sino la sensación de que tengo que reconquistar mi valor y esta indignidad con la que me has tratado y me has llevado. No, una prosopopeya. Entonces yo creo que es sistémico, Carolina, creo que es social, creo que es cultural, creo que está pegando en muchos otros sistemas. Yo tengo varios colegas argentinos con los que a veces intercambio temas de jurisprudencia en temas de menores de edad. Y me dicen que el nivel de encabronamiento con el que están llegando a las consultas de familia es una rabia que ya no es rabia, es una vena que está enquistada y que tiene una dosis alta de resentimiento, ¿no? Casi que a veces como que pasa por la identidad, casi que mi resentimiento define la manera en que yo me paro en el mundo. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar montones. Montones. Bueno, y como no me quiero quedar en la tragedia, porque ya me dio, ¿no es cierto? Es que me contraje completamente en ese proceso de escuchar, pero creo que ese es el primer elemento, ¿no? Como identificar cuál puede ser esa emoción, porque probablemente cuando estamos en esa situación ni siquiera sabemos que estamos en nuestros sentimientos, sino es justicia. Yo lo que quiero es justicia y quiero lo que debería ser, y tú hablabas antes entre lo justo y lo legal, y sí, como esto lo que yo quiero es que se haga justicia. Si tú me haces esto, debes pagar pero desde el resentimiento entonces se deslíe un poquito, se desdibuja la justicia, eh, porque entonces ya mi postura es distinta. Y es ¿sí? porque ya no pido justicia, ya pido venganza. Claro, entonces ahí es donde yo creo que el primer elemento es podernos dar cuenta que cuando empezamos estos procesos o cuando hay procesos, pues no necesariamente solo cualquier relación donde vemos que hubo una injusticia y la llevamos ya al punto del resentimiento y queremos venganza, lo que tú dices, lo primero es como identificar en dónde estoy. Y como tú lo dices, no lo puedo hacer solo. Necesito de alguien que sea reflejo, que me diga, que me muestre algo que ya tal vez yo me he metido tanto y me lo he creído tanto y estoy tan embadurnado en esa emoción que no soy capaz de verla. Entonces creo que ese es el primer paso, pero como para moverlo un poquito, porque digo, bueno, entonces, de malas, ya, pues, si estamos en eso, no hay posibilidades, eso es lo que nos limita, es porque yo no puedo elegir, porque ya el único camino es o me vengo y ya, hay venganza o no hay nada. Y mucho de lo que nosotros hemos querido como que las personas veamos es que hay hacer conciencia para poder elegir. Entonces, hacer conciencia en qué emoción estoy para poder elegir, pero entonces la invitación sería a dónde a qué emoción cambiamos, a qué pensamiento cambiamos, a qué corporalidad, porque también sabemos que no necesariamente hay una sola respuesta, pero hacia dónde invitamos a las personas en estos momentos de resentimiento a moverse. Entonces, esto que voy a responder es muy poco taquillero, pero es la que me funciona y quienes han estado en consulta conmigo lo saben y saben que es una de las herramientas más poderosas que utilizo yo para poder trascender ese momento. Y es cuando busco desde el lugar más egoísta y más individual el ser resentido, cómo quiere ser feliz en el futuro. Cuando empezamos a enumerar
todo lo que la venganza le va a costar, porque empezamos a enumerarlo, se va dando cuenta que se va agotando y que por joder al otro, perdón mi español, se está arrastrando a sí mismo. Entonces, cuando se da cuenta que su posibilidad de tener una vida chévere, de volverse a casar, de poder tener fines de semana con sus hijos en otro lugar, de poder tener salud, de poder reconquistar su espacio personal, no es compatible con la venganza. Uy, no, me sale demasiado caro fregar al otro. Entonces, ¿a qué los acompaño a que se conecten? ¿Usted qué quiere para usted? Los años que vienen. ¿Usted cómo se quiere ver? ¿Dónde quiere estar trabajando? ¿Dónde quiere estar viviendo? Y ya al final, hasta le digo, ¿no cree que la mejor venganza posible es que usted llegue a estar bien? Es que pasen los años y digan, carajo, usted, María Victoria, Carolina, Elsa, ¿cómo está de bien? Entonces me conecto con conectar al otro con su deseo más profundo y más egoísta de qué quiere en los años que vienen. Y si eso es compatible con un ejercicio vengativo. Porque es que mientras que se dedica a no vender esa casa, porque no se la quiere dejar, puede que haya dejado pasar la oportunidad de recibir una buena plata y de una vez ir metiendo eso en un lugar para un fondo, para su casita en el mar. Pero para eso hay que pensar que en emociones de futuro. Unas que están asociadas con un lugar bastante personal, bastante individual, y aquí para mí es la luz del egoísmo. Por eso iba a decir que iba a ser algo muy impopular, pero para mí esa es la luz del egoísmo. ¿Sí? Donde le digo, es que es por ti. Te digo que renuncies a la venganza, no por el otro, sino para que tú puedas tener vida, para que tú puedas hacer, para que tú puedas reconstruir. Hacemos la apuesta y ya por allá, en la sesión 80, hablamos de la esperanza. ¿Sí? Pero la primera que te saca es una visión de cómo me reconstruyo. Y tiene que ver mucho más con el yo. Y pues nada, esa es como una de las maneras donde acompaño a atravesar ese primer momento del resentimiento, donde se dan cuenta que la venganza sale muy costosa para poder hacer una buena vida. Interesante cómo traer la, la luz sí, de lo que puede ser, como dices tú, mal visto egoísmo, pero también como el pensar en mí y el ponerme primero y el pensar hacia dónde voy y qué quiero, puede también sacarme de la pelea de Yo una a las manera mamás en constructiva. ese pedazo, Elsa, le digo, usted tiene que hacer la del avión. Cuando se caen las máscaras de avión en una turbulencia, usted como mamá es la primera que tiene que respirar para ver qué hace con ese par de chinos. Si usted no se organiza, no se pone compactica, no se pone completa, no hay manera de que arrisque a su par de pelados. ¿Sí? Entonces necesito que ocupe mucha energía en ella, pues en este caso que es el que se me viene a la mente para responderte, Elsa, que se me vino a la mente cuando hiciste el comentario. Sí. Y tiene que ver mucho con, otra vez me vuelve a aparecer el protagonismo, ¿no? Porque cuando estoy en el resentimiento, eso es lo que me toca hacer. Me tengo que vengar, tengo que hacer eso pues porque eso es lo que me dicen que yo tendría que hacer, pero si yo estoy como pretendiendo, ok, esto es lo que tengo, lo que tú dices, primero me cuido a mí, primero me contengo, me pongo en una postura más fuerte, lo que necesito, si necesito un tiempo para pensar, para decantar, para llorar, para vivir lo que me esté pasando y también hacer un duelo, porque en estos procesos que te escucho también hay un duelo. O sea, que muchas personas no lo hacen, sino que se pasan de una vez como a buscar el culpable y me quedé ahí, pero no entiendo que pues también mucho de estas relaciones, o sea, las relaciones son de dos o más, pero tienen responsabilidad ambas partes en muchas cosas. Y una cosa ahí, Caro, yo no conozco el primer caso donde predomine el resentimiento
y vaya de la mano del protagonista. Es decir, No es viable. la emoción ya / sentimiento de ese resentimiento enquistado no viene de la mano de un ser humano que se hace cargo de las cosas. Viene mucho en la narrativa de que las cosas ocurrieron o me pasaron. La víctima. Entonces, ahí acabas de hacer un clic importante y es resentimiento y protagonismo no van de la mano. ¿Sí? Porque implica, como decía mi abuelo, que en paz descanse, estar en capacidad de ser superior al medio y a las circunstancias. No es que las circunstancias me pasó, me hicieron, ¿no? Sino implica como, dado que esto está ocurriendo, ¿yo qué elijo hacer? ¿Sí? Implica hacer la pregunta en otro orden y en otra lógica. Entonces, por eso es tan importante. Y yo me he dado cuenta que los adultos, sobre todo aquellos que son muy versados en el lenguaje, la conversación hay que entrarla más por el mundo emocional, porque si no la capacidad argumentativa, todo lo entienden. Entonces, si todo lo entienden, ¿por qué lo siguen haciendo igual? ¿Sí? Solo cuando se entra en el coco del costo emocional es donde como que medianamente tú ves, dile que no tiene la razón y te argumenta, pero tú ves, dile que eres un resentido. Tú ves no, ¿cómo sabes la emoción que está el otro? No puedes, ¿sí? el otro tenga o no tenga la razón en la emoción en la que esté, es lo que está viviendo, y desde ahí la relación es diferente y un poco entra la empatía. El otro también, cómo se está viviendo esto que se está viviendo. Y no solo desde un lugar de postura. Y ahí me encantaría conocer como cuál puede ser el reto entonces que hay que, o sea, ya sabemos en qué emoción estoy, ya sabemos qué necesitamos y cuál es el reto, porque las personas estamos muy desconectadas de estas emociones, nos vamos mucho más al racionamiento, nos vamos mucho más a lo inmediato. Tú lo decías, has hablado de redes sociales y esto, pero es que esto es inmediatez, quiero resultados pronto, yo no quiero procesos, yo quiero momentos flash, ¿sí? Yo quiero que me soluciones todo prontico, rapidito, porque esto de largo, ¿sí? ¿Cuál es ahí? Ahí me traes una distinción que a mí me gusta mucho y es, depende del rol en el que uno esté. Me explico. Cuando estoy en el rol de consultora y mentora, me puedo tomar el tiempo de enseñarle al otro a nadar. Pero cuando estoy en el rol de asesora, si se está ahogando, me toca pasarle el salvavidas. Tú no puedes coger a una persona que se está ahogando y decirle, venga y le enseño a nadar. Cuando una persona se está ahogando, lo que necesita es que la salves, es decir, que le pases el salvavidas, que le des soluciones. Entonces, en mi rol de asesora, actúo con una solución, ¿sí? Y no me pongo con el cliente a desagregar, porque además no me contrató para eso. Esa es la verdad, pura y dura, ¿sí? No me contrató para eso, me contrató para solucionar un problema. Cuando tú me contratas como consultora sobre el diseño de las problemáticas para diseñar planes de implementación o me tienes como mentora o supervisora de coaches para acompañarlos en procesos formativos para que acompañen a otros agentes de transformación, pues aprendamos a nadar. Entonces, dependiendo del rol en el que esté, sé cuál es mi función y hago las paces con eso. ¿Sí? Porque también el otro me pidió una cosa y pues me pidió fue eso. Y el que también esté dispuesto a invertir el tiempo en la práctica, en la recurrencia, que los líderes generativos, ustedes lo saben mejor que yo. La única manera de poder implementar cambios es en un ejercicio recurrente, consciente, con una práctica nueva que genere nuevos canales neuronales para que eso pase. Y eso requiere que práctica, tiempo y rediseño. El que levante la mano y quiera eso, listo, se le da. El que no quiere eso y necesita una solución, pues se le entrega la solución literalmente y inclusive hasta se puede hacer por él, si eso es lo que quiere, que pues muchas veces como abogada, hay un momento en que a veces mis clientes me dicen, yo no voy a hablar más con él o con ella, me otorgan el poder, le digo, listo. Le digo yo, ¿me permite que le dé la mirada grande de esto o sencillamente quiere que le resuelva el asunto? Algunos me dicen, María B, dame la mirada. Otros me dicen, no, María B, de verdad, me supera, otro día hablamos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere?
que le enseñe a nadar o que le pase el salvavidas. flotador. Y creo que el reto está también en nosotros entender en qué rol estamos en cada momento, ¿no? A veces nos casamos Total. mucho con un rol, nos casamos mucho con una identidad, sobre todo de lo que implica ese rol y creemos que es la única herramienta a la mano desde ese lugar para solucionar todo y no conectamos con el otro, con qué es lo que realmente necesita en ese momento, no solo necesita, sino también en qué nivel está para recibirlo, porque a veces no estamos ni siquiera en un lugar de recibir algo que el mismo lugar no nos permite. O sea, estamos en una ceguera con una, que me puedes estar ofreciendo lo mejor del mundo, pero el otro tampoco está, pero yo estoy tan en mí que no me doy cuenta del otro. Entonces creo que parte del reto de lo que te escucho también es entender en qué roles puedo llegar a jugar y qué herramientas tengo, pero también saber cuándo las uso y con quién las uso y en qué momento el otro está desde ese lugar para escuchar. Y creo que hay niveles de sanación, en lo que tú estabas hablando de querer sanar, pues hay niveles de sanación. Y hay que empezar con el primer pasito y después puede haber una sanación más profunda de personas, de sociedades, de sistemas, como tú lo dices, pero creo que un poco es poder empezar a sanar un poquito y una persona a la vez, ¿no? Como llegar ahí. Y ahí para redondear, yo diría es el respeto por los tiempos del otro. Es lo que complementaría. Respeto por los tiempos del otro, así como uno ha necesitado tiempo para algunos temas propios que también han requerido rumiarse cuantas veces han sido necesarias, ¿no? Entonces, el respeto por los tiempos de los otros es bien importante. ¿Sabes qué me aparece ahí junto con ese respeto? Como la sensibilidad y la escucha, ¿no? El poder darme cuenta que el otro no está listo o que está listo para uno, pero no para dos, ni tres, ni cuatro, y poder con paciencia nuevamente ir entregando lo que el otro está dispuesto a recibir. Total, pero total, total, total. Y acordarse de cómo le ha costado a uno lo que le ha costado a uno trabajar, lo que le ha tocado a uno, ¿sí? Entonces, no, también ver un poquito eso, sí. Bueno, para ir cerrando, queridas, ¿qué mensaje quisieras compartir? ¿Hay algo que quisieras traer como para este público que nos escucha? Así de primera me viene es, saquen tiempo para conversar con la gente que es relevante en la vida de ustedes. Miren, para mí este rato que hemos estado conversando las tres, que me han permitido hacer reflexiones en voz alta, parar un poco otras cosas del día, reconectarlas en lo que cada una ha sido en mi vida, conversar, pero conversar completico, conversar profundo, conversar con propósito, conversar con sentido, conversar con tiempo. Eso, yo sé que suena muy obvio, pero estaba echando cabeza, hace cuánto me sentaba yo, literalmente 45 minutos, una hora a hablar con alguien con calma, sin estar mirando el celular, sin estar mirando los correos, sin estar pensando qué pasó al otro lado. Conectarse con las amigas, miren, la amistad es terapéutica. La amistad es algo bonito. Le recuerda a uno lo que uno sabe hacer y también le recuerdan a uno con cariño donde uno está pifiado. Entonces, hablar con las amigas es terapéutico. Reflexionar en voz alta, conversar desde el corazón, pasar por todas las paletas emocionales en una conversación. Conversen, saquen tiempo para conversar. ¿Qué les digo? Saquen tiempo para conversar rico, para conversar con tiempo. Es como, y pues todo mi agradecimiento
No sé si nos van a ver o no nos van a ver, o nos van a escuchar o no nos van a escuchar, o si les parecemos muy aburridas o no les parecemos aburridas, pero yo me voy de muchas mejores pulgas y de mucho mejor genio a seguir mi día después de haber recibido este espacio generoso por parte de ustedes. Es lo que podría decir. María B, muchas gracias por la apertura, por la conversación, porque realmente creo que sí habrá quien escuche y quien se transforme y quien se permita llevarse muchas capsulitas. Creo que hablabas de las cápsulas, creo que se llevaron muchas capsulitas las personas que nos están escuchando. Las que estén ya listas para algo más grande y las que estén listas para algo más pequeñito y una primera dosis de cápsula. Gracias, Elsa, también por haber estado en este episodio del podcast del ADN Transformador. Vamos a compartir tus datos con el podcast para que te puedan contactar, los que quieran saber más de ti, los que quieran conocer de Rafael, y los que estén interesados en llevar esos dones, esa madera que tienen para hacer una transformación allá afuera, la que sea, del tamaño que sea, pero todo suma en esta manada de agentes de transformación que queremos generar un impacto en el mundo. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.